El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Desde el Club Nobel queremos mandarle un mensaje con mucho amor a padres de familia, docentes y directivos para trabajar en una cultura por el uso adecuado y responsable de la pólvora. El manejo de los juegos pirotécnicos es solo para expertos. Las lesiones por pólvora dejan marcas para toda la vida. Permitamos que nuestros niños vallecaucanos sueñen, que tengan en sus manos un libro y no pólvora. No usemos pólvora por nuestros animales domésticos y especialmente por nuestra fauna silvestre. Tengamos un fin de año 2019 con 0 quemados por pólvora. Queridos vallecaucanos, quiero invitarlos a que hoy estemos juntos en un solo esfuerzo. Evitar este año niñas y niños quemados, jóvenes lesionados y familias afectadas con el uso de la pólvora. El Valle hoy se une para que todas las fiestas se hagan en paz, con alegría y sin pólvora. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Muy buenas noches. Ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, el director de este programa, voy a asumir la coordinación. Hoy pretendemos trabajar el tema de las oleadas de protestas en América Latina que se están presentando con un efecto dominó y con características similares. Vamos a ver este video como abrebocas o prólogo a este tema. En los últimos 2 meses, diferentes países han estallado en crisis que provocan violencia, crispación y protestas. Esta es la geografía del caos que se está viviendo en América Latina. Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi. Chile despertó y esta huella no va a parar, no va a parar. Esto ya como que reventó. Entre toques de queda, manifestaciones masivas, huelgas, enfrentamientos y disturbios, más de la mitad de las 16 regiones de Chile están en emergencia desde el 14 de octubre. Se trata del peor estallido social en 3 décadas. Según el gobierno, han muerto 18 personas, incluido un niño de 4 años. Por lo menos 5 fueron asesinadas por militares. El descontento empezó por el alza en la tarifa del sistema de transporte público. A pesar de que la medida ya fue levantada, los manifestantes y sindicalizados continúan con sus protestas para exigir menos desigualdad y diversas mejoras sociales. El presidente propuso un acuerdo social. Comprendo, comparto y he escuchado con atención y con empatía sus carencias, sus dolores, sus problemas. Pero sus opositores también han criticado el doble discurso de Sebastián Piñera y sobre todo el uso del ejército para reprimir 3 décadas después del fin de la dictadura de Pinochet. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
y la falta de transparencia de su accionar, así como la inequidad en la contienda y lo ajustado del desenlace de los comicios, han generado una alta tensión política y social. Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones. Primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Su rival argumenta que los resultados fueron amañados. Lo que se está instrumentando en Bolivia es un fraude gigantesco para robarnos el derecho a la segunda vuelta. Durante el conteo de votos, el sistema se cayó casi 24 horas. Cuando fue restablecido, la ventaja de Evo Morales era irreversible. El gobierno rechazó un llamado de la Organización de Estados Americanos para una segunda vuelta y ayer declaró ganador al mandatario indígena que terminará su cuarto mandato consecutivo en 2025. Esta es la capital de Ecuador tras 11 días de las manifestaciones más violentas de su historia reciente. Siete muertos, 1.200 heridos y más de 1.000 detenidos. Estamos dispuestos a luchar hasta el último. El movimiento fue encabezado por indígenas y campesinos por la decisión del presidente Lenín Moreno de quitar los subsidios a las gasolinas. ¡Queremos renuncia! ¡Eso queremos! ¡Lárgate, Lenín! Las protestas obligaron a trasladar al gobierno a Guayaquil. El 14 de octubre, el mandatario se vio obligado a derogar el decreto que eliminaba los subsidios en el combustible. Lo logramos. Desde mediados de septiembre, Haití es escenario de una serie de protestas antigubernamentales que exigen la renuncia del jefe de Estado y critican las desigualdades sociales. ...21 personas han muerto y 189 han resultado heridas. En Honduras no paran las manifestaciones que exigen la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Las protestas también salpican a Uruguay por una propuesta que busca que los militares puedan actuar en la seguridad pública junto con la policía. En Argentina, inició la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que podrían marcar el regreso de la izquierda al gobierno. Que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. El actual presidente Mauricio Macri busca la reelección, pero su popularidad ha caído por la recesión económica y una inflación descontrolada que aumentó la pobreza a 35% de los argentinos desde 2015. Vamos a tener que seguir enfrentando desafíos que resolver. Pero traer a los mismos del pasado no nos va a ayudar nada. El candidato opositor Alberto Fernández aventajó por más de 15 puntos a Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. Con información de Ana María Islas, Adrián Zule Valera, Noticieros Televisa. De esta manera, vamos a analizar las diferentes protestas en América Latina. Empezamos con Colombia, por el paro nacional, la marcha que se programó para el día 21 de noviembre, las características de esa marcha, las motivaciones de la marcha y los efectos que ha tenido.
Creo que las razones son más que suficientes, las motivaciones, porque hay un descontento creciente con la propuesta del salario mínimo disminuido para los jóvenes recién egresados de las universidades y hasta los 28 años de edad, o sea, algo supremamente regresivo, en el sentido de pagarles el 75% del salario mínimo a los que adquieren el primer empleo y se están estrenando en su vida profesional. Lo mismo para personas mayores de 62 años y mujeres mayores de 57 años. Es decir, una degradación, ¿sí? Porque hay gente que vive de 2 empleos o hay familias que viven de 2 o 3 empleos y que son mínimos, ingreso mínimo para sobrevivir. Entonces esto crispó los ánimos y la gente salió a marchar. Pero podríamos hacer un listado de más de 20 aspectos, como por ejemplo, cambiar el régimen de pensiones de la prima media para convertirlo en ahorro individual y pensionarse con el ahorro de cada uno. Eso es lo que ha pasado en Chile con las pensiones desde después de 1980 y eso es lo que explotó socialmente a Chile, entre otras cosas. Uno de los detonantes fue ese. Bueno, aquí la falta de implementación del acuerdo de paz que ha llevado a un recrudecimiento y a un rebrote de la violencia, porque se incumplió con el proceso de paz. Como les digo, pero vamos a conversar con nada menos que el doctor Harold Ortiz, que ha sido un invitado, un panelista de este programa, filósofo y politólogo, autor de varios libros, profesor universitario, y con José David Benavides, es un abogado que tiene además una maestría de la Universidad Javeriana, una especialización, que ha sido asesor jurídico de municipios, que es un estudioso de los temas internacionales. Vamos a conversar y de esta manera empecemos con Colombia. Harold. Sí, bueno, muy buenas noches, apreciadas teleaudiencia que tan fielmente nos siguen en este programa. Pues la primicia para este programa fue el reciente paro del jueves 21 de noviembre. Me gustaría primero empezar, Alberto, por destacar o señalar, ¿sí?, del alto grado de legitimidad de la protesta o de la marcha sucedió en este jueves. Fue una marcha legítima porque las instituciones, los organismos y las organizaciones que asumieron el rol y toda la organización de este evento nunca han estado al margen de la legalidad, nunca, es decir, son organizaciones legítimas, ¿sí? Y la expresión más fuerte, que fue la que le dio presencia y representatividad al paro, fue el Comité Nacional del Paro, ¿sí?, que fue el ente que se encargó de reunir a todas esas organizaciones que se hicieron presentes en la marcha. Concretamente, Benavides, me estoy refiriendo al Comité Nacional del Paro, que aglutinó a las centrales obreras, a los sindicatos, a los estudiantes universitarios, a los líderes sociales, a los líderes indígenas, a los mismos indígenas y a los partidos de oposición. Todo esto en una clara contravía a esa visión miope de Centro Democrático que sostenía y afirmaba semanas antes, días previos a la marcha, de que esos organizadores de esa marcha, ¿sí?, no gozaban de legitimidad. Algo así puso sobre ellos un manto de duda de legitimidad. Pues bien, como comentó ahora Alberto, han sido multicausales las razones para ir a marchar. Los que asistimos a la marcha, lo hicimos Benavides, el doctor Benavides, lo hicimos protestando por la reforma pensional que presuntamente se nos viene encima, por la reforma tributaria
que está también a portas de cumplirse, por la reforma a la salud, por la precariedad del sistema de salud en Colombia, por las problemáticas del medio ambiente, por la defensa del proceso de paz, como usted lo mencionó hace poco, y exigiendo también, mis queridos contertulios, la implementación ya de los acuerdos de paz, porque hasta esta fecha la implementación de los acuerdos de paz prácticamente quedaron en stand-by. Por la situación de desgobierno que se vive, que es una percepción real de parte de la ciudadanía, el asesinato sistemático de los indígenas y líderes sociales Alberto, escúchese bien, en las propias narices de la fuerza pública están sucediendo esos crímenes. Sospechoso de eso, raro, ¿no? Como que la fuerza pública no opera cuando se trata de asesinatos de líderes sociales e indígenas. A eso le podemos agregar el asesinato de esos niños que murieron en ese nefasto bombardeo, que esa noticia le fue ocultada al país de parte de los generales y el exministro de Defensa Botero, que eso tampoco lo sabía el presidente Duque, el despistado presidente Duque. El rechazo a las recomendaciones de la OCDE. La OCDE hizo una serie de recomendaciones de fiel estirpe neoliberal, es decir, un recorte a la asistencia social. Y eso también se nos viene en camino. Y también marchamos en contra de los jinetes apocalípticos de la guerra, que nos han inventado, ¿sí?, que nos quieren hacer regresar a esa situación de guerra que ellos se han imaginado y que se han inventado. Pues bien, en la jornada del jueves, mis queridos contertulios Alberto y Benavides, le demostramos a Duque y al señor Uribe que la protesta no es un acto que va en contravía de la democracia. Al contrario, la fortalece enormemente, la enriquece, ya que la movilización social, escúchese bien, la movilización social es un derecho constitucional, está contemplado en la Constitución política en el artículo 37, es decir, a los ciudadanos el día jueves nos asistía un derecho constitucional, ¿sí?, que iba en contra de esa percepción del gobierno cuando consideraba muy perversamente de que la marcha era un acto ilegal o ilegítimo, que porque estaba cruzada o determinada por otro tipo de interés. Por eso pretendieron regularla, ¿no? El exministro de Defensa quiso regularla también. Okay. Bueno, entonces vamos a escuchar a José David. Bueno, muy buenas noches para todos, mis queridos panelistas, contertulios, mil gracias por la invitación. Y bueno, nosotros acabamos de presenciar en estos últimos 2 días algo sin precedentes en Colombia. Y digo sin precedentes porque es algo que no hemos vivido tal vez en los últimos 40 o 50 años, que es un paro de una magnitud como la que vimos en el paro del día jueves, del día 21. Especialmente también lo digo por mi generación, por los millennials, los que tenemos pues 30, 35 años, que yo creo que ninguno de nosotros en la vida pues nos había tocado, aparte de un paro, vivir un toque de queda. Una medida que pues a mi parecer es totalmente represiva del gobierno. Más allá pues digamos que de crear un ambiente de seguridad, de paz, pues la verdad, o sea, más allá de eso creó represión y también una inseguridad tremenda en la ciudadanía. Un miedo generalizado. Pero bueno, volviendo al tema, digamos que del paro, que fue algo sin precedentes, hay aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, y es que digamos que en la sociedad y en la agenda y en la política social hay lo que se llama los movimientos políticos, que llamamos pues todos aquellos movimientos pues que o sea, quieren trabajar por la sociedad, pero bajo una ideología, bajo una determinada teoría de trabajo con la sociedad o con la comunidad, en su beneficio, pero bajo una ideología. Pero también hay unos movimientos sociales, que es muy aparte de esos movimientos políticos. O sea, tenemos que aprender a diferenciar esos dos aspectos, movimientos políticos y movimientos sociales. Que los movimientos sociales, aparte de ejercer veeduría sobre esos movimientos políticos y sobre aquellos que nos representan en los cargos públicos de elección popular, llámense alcaldes, gobernadores, son los que digamos que son los que llevan el control y llevan la veeduría de todo lo que está pasando en el día a día.
si verdaderamente esas políticas de esos gobernantes que han elegido se están viendo efectivas y en beneficio de toda la comunidad y la sociedad. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó entonces el 21? El pasado 21 de noviembre, pues que se dieron cuenta en primer lugar de que las promesas que había hecho el presidente de la República no se están cumpliendo a cabalidad para nada, y muy bien usted lo ha notado, y quería contarte el tema, empezando por el tema del proceso de paz, que lo ha definido muy poquito el presidente de la República. O sea, no ha sido como no es su bandera política para nada. Nunca ha sido, por una parte. Y por otra parte, un descontento generalizado de toda la población en cuanto a políticas de diverso calado, de diversos temas, de la vida social, de la vida nacional. El tema de las pensiones, el tema de la reforma laboral, el tema tributario, si vamos a hablar pues en cuanto a la economía, a la propiedad privada, la iniciativa económica. Entonces, digamos que es un descontento generalizado de la sociedad respecto de eso y respecto de promesas incumplidas y temas centrales y estructurales que el gobierno no ha trabajado hasta el momento. Entonces, por ese motivo hubo un estallido social. Y usted pudo evidenciar, así como todos los televidentes pudieron ver, pudieron palpar, tanto en las noticias como los que también tuvieron la fortuna de salir a marchar, de que habían familias enteras, había gente de todos los estratos sociales, desde la persona o las familias de más escasos recursos a los que más recursos tienen, del que estudia en la universidad pública, el que estudia en la universidad privada, la más encopetada. Entonces, es evidente que hay un descontento social y de que el gobierno tiene que pararle bolas a eso. O sea, no puede salir a decir ahora simplemente no, es que vamos a hacer un diálogo, vamos a mirar qué hacer y esperamos que ese diálogo no sea pañitos de agua tibia y lo que espera la gente. Porque si de lo contrario no pasa nada de aquí, yo diría que a mediados del próximo año, siendo demasiado optimista, es seguro que la gente va a volver otra vez a salir a las calles. Bueno, tendríamos que hacer una reflexión sobre lo que es la protesta social, las marchas, porque hay diferentes formas de expresarse. La huelga, por ejemplo, que corresponde a los sindicatos, los plantones, que es pararse o acamparse, los acampamientos, durante unos días frente a un edificio público, a una gobernación, a la presidencia de la República, a un ministerio. Estamos hablando de lo que pasa en muchos países, ¿sí? En Colombia hemos conocido históricamente los paros cívicos, ¿sí? en los municipios contra un alcalde o contra la insuficiencia en la prestación de los servicios públicos. Las marchas indígenas, los paros de camioneros por sectores sociales, de algodoneros, de paperos, porque el campesinado está dividido, ya no es el campesinado homogéneo de la década del 70 o de los 80, etcétera. Pero, como lo decía el doctor Harold Ortiz, el artículo 37 de la Constitución contempla el derecho a protestar bajo la figura de la reunión y de la libre manifestación en espacios públicos, siempre y cuando, lógicamente, no se altere el orden y la convivencia, pero no previamente a un acto decir que se va a reprimir o que se van a regular la protesta. En Colombia están hablando de regular la protesta. Es que la protesta es una expresión espontánea de un malestar almacenado. O sea, voy a colocar un ejemplo muy simple. Yo no creo que ninguno de ustedes, amigos de las redes sociales y amigos televidentes, puedan movilizar a 300.000 personas con el solo capricho de tomar el uso de una red social y decir nos vemos en el Parque de las Banderas, salgan todos a protestar contra el alcalde. Si no hay un motivo, si no hay unas urgencias familiares, si no hay un acoso, si no hay unas necesidades, la gente no sale. La gente sale porque ya tiene unos problemas acumulados para resolver, como dicen en España, porque no pueden llegar a final de mes. Es decir,
llega el final de mes y no pueden pagar los servicios, no pueden comprar el mercado, es decir, porque hay unas angustias, o porque se avecinan unos recortes o unas reformas regresivas que van a recortar los derechos sociales. Es decir, la gente sale con motivos suficientes, eso es lo que quiero decir. Entonces, una cosa es la protesta social, que es lo único o lo último que le queda a la gente después de haber votado y elegido. Porque los que han votado y elegido tienen que sacarlos de los cargos públicos con una revocatoria del mandato, o sea, a los alcaldes y gobernadores, y eso no prospera porque la ritualidad en el ejercicio de ese derecho a revocar el mandato, que es parte del derecho a la participación, es muy exigente y no se ha hecho. En Colombia en los últimos 28 años, desde que existe esa norma, solo una vez, solo una vez. Y se han intentado de 1.115 municipios, en 200 municipios, y solamente una vez ha prosperado. Entonces, para blindar al presidente no se le puede revocar el mandato. Hay países que sí se puede revocar, es decir, solamente a través de un juicio político que le haga el Congreso. Entonces la población sale a protestar, es porque después de agotar diálogos, solicitudes comunales, derechos de petición, reclamaciones, pues sales a protestar porque inclusive ya no tiene contacto con los políticos porque a la población la han desenchufado después de las elecciones. Es decir, la protesta se explica siempre que hay un abuso del derecho o una arbitrariedad o un abuso de autoridad. Es cuando la gente sale. El resto de la gente no sale porque de todas maneras esto es un riesgo. Salir muchas veces es un riesgo por los sabotajes, por los infiltrados, por la represión y por el tiempo que la gente va a gastar, tanto de su trabajo y su desgaste personal. Entonces es justificado. Existe una figura que se llama la desobediencia civil, que en ciencia política consiste en desacatar las normas injustas, ¿sí? Y a eso se llega también con civilidad y sin necesidad de violencia. Por ejemplo, históricamente en Colombia la gente dice: estamos molestos porque los servicios públicos nos llegan exageradamente caros, y salen y queman las facturas de servicio público y dicen que no van a pagar. Eso se llama desobediencia civil. O cuando el transporte se eleva demasiado, entonces que no lo van a pagar. Bueno, vienen las protestas y de pronto alguien, como en Chile, y alguien incendia un bus, etcétera. Pero si no se modula ese exceso en el cobro del transporte, la gente fue un detonante. Mire, lo de Chile es que subieron el valor del metro. 3 millones de personas utilizan el metro en Santiago de Chile diariamente. Entonces se enojaron, los jóvenes cogieron los torniquetes, las registradoras, las pasaron a menor servicio, es decir, las inutilizaron, las destruyeron y la gente comenzó a pasar, y de allí que brotó todo lo que está acumulado por el malestar que existe, ¿sí? Eso es, digamos, formas de protestar. Ahora, es mejor protestar, y termino con esto, es mejor protestar de esa manera, reclamar, porque ya no los atiende ningún ministerio, ninguna alcaldía, no les paran bolas, que la violencia, digamos, insurreccional, es decir, que armarse o irse para una guerrilla, ¿sí? O que ejercer actos de violencia individual, ¿no? La protesta es para que el gobernante corrija. La protesta sirve para la corrección de la autoridad y para que funcione la democracia. Bueno, esa es la directriz. Bien, sobre Chile uno puede plantearse hacer un ejercicio paralelo a la marcha del jueves en Colombia. En Chile la marcha surgió, digamos que de manera espontánea, ¿no? Es decir, la gota que rebosó la copa fue el incremento de los 30 pesos en el cobro de la tarifa de transporte masivo. 30 pesos chilenos, que quiere decir volver el
pasaje en $1.20 de dólar, o sea, casi 3.800 pesos. Y eso que de por sí el pasaje del metro de Chile es más caro que el del Transmilenio de Bogotá, digamos, o sea, el precio del metro. Imagínense que, aparte que es más caro que el Transmilenio de aquí de Colombia, de Bogotá, imagínense, le suben más. Entonces, pues, los jóvenes, la gente pues que desempleada, o los de gente de escasos recursos, imagínense pues cómo quedan con eso. Pero digamos que ese fue el detonante, ese fue el detonante. Y en el transcurso de la marcha, sí, empezaron a tener otro tipo de directrices. Por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, tumbar la Constitución Política de Pinochet, la de 1980, que esencialmente es una constitución neoliberal, fielmente de estirpe neoliberal. Y era una constitución, ¿sí?, donde existía más empresa privada y menos Estado. Y cuando se da esa ecuación en un país, se presenta casi que automáticamente todo tipo de desigualdades, porque el sector privado propicia las desigualdades. Más sector privado, más empresas y poco Estado. Entonces, ¿quién se hace cargo, por ejemplo, de las denuncias, de las exigencias de la ciudadanía? Y eso pues precisamente es lo que tiene colapsada. Ya llevan un mes de protestas y de marchas y ya pidieron la cabeza de Piñeres. Aquí en las marchas no se pidió la cabeza de Duque. Aquí lo que se trata es algo muy diplomáticamente de hacerle sentir al su presidente Duque de que aquí estamos haciéndole una serie de exigencias, reivindicaciones y peticiones justas y dentro del marco de la ley, dentro del marco de la constitución política. Sin embargo, él muy folclóricamente, ¿sí?, nunca quiso poner oídos, ¿sí?, a estas exigencias o reivindicaciones, que es contrario a lo de Chile, ¿no? Lo de Chile, además lo de Chile también hay un proceso de 30 años de aguante de marginalidad y desigualdad, porque lo que evidencian las marchas en Chile es que ese modelo chileno que nos vendieron a nosotros desde 1980, de que era un modelo perfecto económicamente, que la calidad de vida en Chile era la mejor de Latinoamérica, eso resultó ser una mentira, Alberto, una falsedad. Esa era una lectura desde las élites económicas y políticas de Chile, hacer vender ante el mundo entero y ante la propia América Latina que el mejor estilo de vida, que el mejor modelo económico era el de Chile. Y eso quedó evidenciado de que eso era totalmente lo contrario. Okay. Sí, el modelo económico de Chile, que fue impuesto después del derrocamiento con un golpe de Estado que dio Pinochet a Salvador Allende, un socialista que llegó al poder por la vía electoral y que nacionalizó las empresas y que hizo una reforma agraria muy atractiva. Su mismo comandante de las Fuerzas Armadas, porque lo había nombrado hacía poco, a Pinochet, dio este golpe de Estado salvaje bombardeando el Palacio Presidencial de la Moneda. Entonces, ese sistema fue cortado, el sistema económico que estaba trabajando Allende, con mucho éxito fue cortado e impuesto el neoliberalismo, como usted dijo, desde hace más de 30 años. Los Chicago Boys, ¿sí?, la escuela de Chicago, empezó un proceso de privatizaciones de los servicios públicos, es decir, el agua pasó en manos de los privados, la energía en manos de los privados, la salud, la educación, ¿sí?, el trabajo, las pensiones, inclusive las carreteras, la construcción de las carreteras. Entonces esto ha enriquecido enormemente en los últimos 30 años a un sector, es el neoliberalismo, eso es el neoliberalismo. El Estado se ha despojado de la prestación de los servicios y ha perdido el control. Y entonces se ha empobrecido la población. Por eso en los videos de YouTube uno ve que dice, ustedes no veían que se podría producir este estallido social, o sea, contra los políticos, contra la clase política. Y Piñera es un hombre de los gremios, el presidente Piñera, ya fue presidente una vez y estaba creyendo que vivía en un oasis, ¿sí?, en una, digamos, maravilla de país, pero era una bomba social lo que ya tenían, una bomba de tiempo. Entonces, hay en este momento un proceso de desaceleración de la economía, ¿sí? Están viendo que el impacto es muy grande, ¿sí?, y por lo tanto esas privatizaciones van a tener que modularlas
o cambiar de sistema económico, y como usted dijo, se ha programado una reforma constitucional que es un proceso constituyente. La gente no está creyendo mucho hacia dónde va, porque la vas y qué clase de constituyente, pero se necesitan reformas a las instituciones y reformas sociales para poder aplacar o reconducir a la sociedad chilena. Lo más importante del tema chileno es el proceso de la protesta que hubo en Chile. O sea, cómo se vivió ese proceso de marchemos, protestemos por un alza a unos pasajes del sistema masivo, de transporte masivo, a llevar eso a una constituyente. O sea, fíjense desde dónde comenzó y a dónde prácticamente pues no ha terminado, pero digamos que el transcurso de toda esta marcha y toda protesta, ¿a dónde ha llevado? Fue digamos que un proceso que la marcha y el tema de la protesta social, yo digamos que la calificaría no tanto de un hecho de un solo día o de 2 días, es un proceso social. Entonces, Chile yo pienso que es el mejor ejemplo de ese proceso social, porque empezamos con la protesta de 1 metro, pero siguió un proceso en el cual el pueblo chileno se fue concientizando de que, bueno, si nos están subiendo el precio del metro, que nos está afectando otros aspectos de la vida económica, de la vida civil, o sea, ¿por qué no vamos de una vez a observar, a evaluar estos otros temas también de política social que nos están afectando como pueblo, como población? Entonces fue la oportunidad perfecta para hacer ese estudio, esa reflexión como sociedad, para volver nuevamente a sacar adelante esos descontentos generalizados que son los que pues vivimos aquí en Colombia estos 2 días, pero que eso lo ha llevado una constituyente a Chile como tal. ¿Ya donde vaya? Ya donde vaya, o sea, y ya ahorita va a haber un plebiscito en abril, va a haber un plebiscito en Chile en donde le van a preguntar a la población, a consultar, bueno, ¿quieren una nueva constitución o están contentos con la que están? Pero pues por lo que vemos parece que va a haber una nueva constitución en Chile. Pero entonces yo lo que quiero resaltar es el proceso de la protesta social, hasta dónde ha llegado. O sea, es un proceso de reflexión como sociedad, es un proceso más allá de reclamación, más allá de los temas vandálicos, de los temas pues que no debería ser así, pero que a veces, y a lo largo de la historia lo hemos visto, a veces las grandes revoluciones no se hacen con Sparks, como nosotros decimos, ni con globos. Muchas veces ha sido necesaria muchas más cosas, tal vez lamentables, pero que eso ha hecho reflexionar a mucha gente de que la verdad hay que mejorar muchos aspectos de la sociedad. Ahora también observamos unos levantamientos populares al margen de los partidos políticos. Es decir, no son los partidos políticos tradicionales los que están alentando la protesta, no, es la gente con las redes sociales citándose a protestar y con continuidad. No es un día ni 2 días, no, están desde el 18 de octubre consecuencialmente en esto. ¿Por qué? Porque es un sentir desde las bases. ¿Con qué salió el presidente Piñera? Es declarar el estado de emergencia, que es represivo, ¿sí? Cuando un gobernante acude al estado de emergencia, que quiere decir en términos más prácticos, gobernar por decreto y suspender las leyes que le sean contrarias, es para militarizar la situación, ¿sí? Porque se le desborda, o sea, ya rebasa el manejo del orden público ante la alteración por las protestas consecutivas. Y aquí en Colombia va a pasar lo mismo, les cuento. O sea, había un rumor muy fuerte ayer, incluso eso circula incluso por las redes sociales, que el presidente Duque tenía la intención de decretar la conmoción interior en Colombia. Estaba corriendo ese rumor. Entonces vemos cómo, o sea, hasta dónde va llevando todo eso, todas estas protestas sociales, y cómo ha sido el reaccionar de los gobiernos. Para mí ha sido pues totalmente incluso desproporcionado, ya sea con las medidas que se han tomado en Chile o con las que se tomaron aquí en Colombia del toque de queda. Lo más triste de todo que es que verse peleando policías con los civiles, dándose machete, bolillo, patadas indiscriminadamente, sea hombres, sean mujeres. Es muy triste, por ejemplo, ver a las mujeres que vimos policías le estaban dando patadas en la ciudad de Bogotá. Una cosa triste. Entonces, yo pienso que
esas son cosas también para reflexionar, o sea, nos estamos dando duro entre los, así seamos policías o militares, pero dándonos duro entre los colombianos. Ahora, algo que lleva a esta situación dentro del marco neoliberal es también la presencia de las multinacionales que recortan la soberanía interna de los países. Segundo, la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hace imposiciones, como se le hizo al presidente Lenín Moreno en Ecuador, de recortar unos subsidios en el transporte, y vino un levantamiento popular. ¿Por qué? Porque monitorean la economía de los países, hacen imposiciones para ellos cobrar el dinero que han prestado, es decir, la llamada deuda externa. Y esto es un fenómeno de la globalización de la economía, del neoliberalismo y del recorte a la autonomía de los países, porque la soberanía queda recortada, una soberanía recortada. Y en esa misma dirección está la ODEC. Hace poco le hizo una serie de recomendaciones y sugerencias al gobierno de Duque por ser ya miembro de la OCDE, ser miembro del Club de los Países Ricos, o sea, el Club de los Países Neoliberales que aplican fielmente la estirpe neoliberal. Entonces, esa fue una de las motivaciones de la marcha. Es decir, si el presidente Duque se acoge a las recomendaciones de ese organismo, pues aquí entramos pues plenamente, ¿sí?, al cielo, pues, al terreno fértil de las políticas neoliberales. Y mire, y con el antecedente que está sucediendo en el país del Cono Sur con Chile, pues sería una situación de altísimo riesgo. Con esos antecedentes que han sucedido en Chile, sería una aventura loca la del presidente Duque, cumplir o aceptar esas recomendaciones. Entonces, allí hay un agravante, pues, allí hay un espejo, hay una referente de Latinoamérica de que las políticas neoliberales en Sudamérica demostraron ser un total fracaso. Trajeron pobreza, miseria, exclusión social y dependencia. Entonces hay que pensar cuál es el modelo económico funcional, ¿sí?, si es la socialdemocracia, ¿sí?, si es el socialismo y de qué tipo, porque hay una macartización hacia el socialismo, o sea, un señalamiento de que el socialismo es malo. Un prejuicio. Lo que ha pasado con la evolución del socialismo bolivariano del siglo XXI que Chávez agenció. En los últimos 15 años en América Latina muchos países entraron a esa vía socialista. Y aquí quisiera hacer esta reflexión. Resulta que América Latina se ha comportado por bloques históricos desde que se independiza de España, ¿sí? Un primer bloque en el siglo XIX es de caudillos agrarios, de terratenientes, incrustados en los partidos tradicionales, los liberales y conservadores, y un proceso de guerras civiles. Y luego viene el radicalismo, partidos radicales, donde la clase media llega al poder. En muchas partes de América Latina un recambio de los partidos, o sea, una sucesión por otra vía, que ya no es la del bipartidismo. Y luego vienen unos periodos de populismo de la época de Perón, de Lázaro Cárdenas en México, del APRA en el Perú, y nos asesinaron al que iba a llegar por la vía populista, que era Gaitán, que se había retirado del Partido Liberal. Y luego un periodo de militarización, de dictaduras, y luego un periodo de redemocratización, luego un periodo de socialismo, el socialismo bolivariano o el socialismo del tercer tipo, y de socialismos más moderados, y ahora hay un periodo de reflujo, una oleada de protestas que no se sabe para dónde va la reconfiguración de los partidos y la dirección de la economía de estos países. O sea, ahí les dejo hacia dónde va América Latina con esta oleada de protestas, porque hay protestas en Brasil, en Argentina, en Haití, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Venezuela ni se diga. Entonces, ¿hacia dónde va América Latina, mis queridos contertulios? Pareciera que nosotros contertulios estamos viviendo ya esa famosa primavera latinoamericana, que fue la primavera de los pueblos árabes, ¿no?
Entonces hay como que un resurgir, porque uno se pone a observar las reivindicaciones de la gente, de todas estas marchas en Latinoamérica y la del jueves nuestra, y estrictamente es hacer una exigencia, una reafirmación de unas políticas de la socialdemocracia, el derecho a la salud, el trabajo, el empleo, la seguridad, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, da la impresión de que Latinoamérica empieza a reconfigurarse, ¿sí?, hacia un discurso de centro-izquierda. Cuando se pensó hace poco, hace una década, de que los gobiernos de izquierda en Colombia ya eran cosas del pasado, entonces resulta que lo que evidencia los recientes acontecimientos en América es lo contrario, es decir, hay unas exigencias, unas reivindicaciones de la población dentro del marco de la socialdemocracia. Entonces, y eso no es gratuito, y eso también tiene un tema de fondo, es decir, de que el neoliberalismo fue nefasto para estos pueblos de Sudamérica, fue nefasto, y me parece pues controvertido insistir en esas políticas o en asumir las recomendaciones de esos organismos internacionales que son los que manejan y manipulan y condenan a la pobreza y a la miseria a estos pueblos de América. Porque hay unos que dicen, no, es la derecha la solución. Entonces, no, Duque en Colombia, póngale cuidado, Macri en Argentina, ¿sí? Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil. Y Bolsonaro en Brasil. Resulta que están creando mayores problemas estos hombres de la derecha. Y resulta que no se ha terminado de decantar qué pasó, un balance real con los socialistas en estos 15 años. Entonces, ¿hacia dónde va América Latina? Otros dicen, no, es que es el centro, o sea, el modelo de Fajardo y de Macron. O sea, ¿cuál es el modelo económico que necesita América Latina? Yo digo una cosa respecto de eso, o sea, digo que es un proceso histórico normal que está dando, porque usted mismo decía, doctor Alberto Ramos, o sea, nosotros venimos de una independencia de 200 años, eso no es nada, somos países, repúblicas jóvenes, que durante el siglo XIX, en todo el transcurso del siglo XIX, los que quedaron al frente de la política fueron los grandes terratenientes, los criollos, los que eran hijos de españoles pues digamos que cruzados con nativos de aquí de América Latina, pero pues que tenían una tradición ya de algunos ciertos privilegios que heredaban de los españoles. Acordémonos de que aquí en Latinoamérica durante la colonia hay una pirámide social y los que estaban arriba pues eran los españoles nativos de España, después venían los criollos y ya abajo en la pirámide estaban los otros. Pero entonces, para terminar la idea, doctor Alberto Ramos, digo que eso es un proceso histórico que se ha venido desarrollando. Entonces, hubo periodo de bipartidismo durante el siglo XX aquí en Colombia. Ya hubo el tiempo, digamos, también de que aplicáramos políticas neoliberales, tiempo en que estuvo la derecha. Aquí la izquierda en Colombia nunca ha gobernado como tal, o sea, digamos que en toda su extensión de la palabra, nunca ha gobernado. Pero, y no la dejaron, por eso no la dejaron. Entonces, ¿qué ha pasado ahora último? De que han habido dos extremos, o la derecha con el centro democrático y Uribe, y la izquierda con Petro y todo lo que es la Colombia humana, y los partidos de izquierda. Pero entonces la gente que dice, bueno, es que aquí no vamos a ir, con los extremos no vamos a llegar a ninguna parte, entonces más bien vámonos para, digamos, confabulemos con el centro, las ideas de centro, pero esas ideas de centro, yo pienso, que van más enfocadas en el tema de la socialdemocracia. O sea, listo, que haya emprendimiento, de que haya iniciativa privada, pero que no sea una iniciativa privada que lesione los derechos de los trabajadores, que sea salvaje, dirían muchos por ahí, sino de que tenga también en cuenta el bienestar de la sociedad, la justicia social. Entonces, yo digo que la gente, más allá de eso, se está dando cuenta y conciencia de que sus derechos giran en torno a esas ideas socialdemócratas. Mire que acaba de suceder el 27 de octubre una elección en Colombia para definir los poderes locales, es decir, municipios y poderes regionales, es decir, gobernaciones. No tenía nada que ver con la presidencia, que se definió el año pasado, en el 2018. Y los partidos que fueron mayoritarios el año pasado, es decir, el Centro Democrático ganó la presidencia y una formación que no le dieron personalidad jurídica, no era partido, pero que había una confluencia de organizaciones políticas, de formaciones políticas. Colombia Humana perdieron posiciones.
Entonces allí estaban los dos ejes que definieron el 2018. Ahora aparecieron fue las nuevas ciudadanías, movimientos alternativos, personas outsiders que están por fuera del ejercicio de la política, como el señor William Dow en Cartagena o Daniel Quintero en Medellín, Claudia López, que al final está en el Partido Verde, pero ella es una outsider por naturaleza, es decir, una rebelde, pero no es que sea de izquierda, es antiestablecimiento, es de centro, etcétera. Pero cambiaron las cosas en Palmira, en Jamundí, es decir, las nuevas ciudadanías y las nuevas formaciones políticas. Entonces, habría que pensar en eso, doctor Harold. Quisiera agregar eso sobre los nuevos mandatarios que se posesionan ahora el 1 de enero. Hay algo interesante en eso, que todos son amigos del acuerdo de paz. Ninguno es antipaz, ninguno profesa las doctrinas guerreristas del Centro Democrático. Y yo creo que eso nos posiciona bien a los colombianos, de que por fin nos estamos reconciliando con ese deseo y ese anhelo de la paz en Colombia. Yo creo que eso es importante destacarlo, mi querido Alberto. Bueno, pues muy importante porque, si bien es cierto, algo que está afectando a Colombia hoy es haber desbaratado el proceso de paz. El proceso de paz no era firmar en el Teatro Colón o en Cartagena o abrazar a Timochenko, ni entregarle el premio Nobel a Santos. El proceso de paz es la implementación de lo que se acordó para introducirla en el Estado de Derecho, en normas para que se cumplan. La reforma agraria está pendiente, y está pendiente el problema de las drogas ilícitas, y está el problema de la participación mutilado, etcétera, etcétera. Sin eso y sin la paz regional no va a funcionar este país, porque lo que tenemos ahora es una explosión de violencia y de guerras. Duque no tiene que enfrentar a la FARC, pero hay disidencias de la FARC, el ELN, y hay guerras con paramilitares, con mafiosos, con bandas criminales. Es decir, aquí hay una multiplicidad de guerras. ¿Cuál posconflicto? No nos dejaron empezar el posconflicto. Es muy importante lo que usted acaba de anotar, que estos que ganaron alcaldías están por el proceso de paz, porque la paz se construye desde las regiones. ¿Y qué tal la política internacional de también este gobierno? Mejor dicho, no nos da para otro programa, porque con lo que pasó el miércoles en Estados Unidos con Pacho Santos y la nueva canciller de Colombia, tremendo. Y dicen que incluso hubo infiltrados rusos en esa conversación. De Claudia Blum consintiéndole a Pacho Santos frases, le dio la razón. No es porque haya ido a esa reunión a un reservado, lo haya grabado, es creerle la línea política y diplomática a un intonso, a un impreparado como Pacho Santos, que todo lo que ha hecho en Colombia ha sido supremamente burdo. Pues lo vieron ustedes hablando mal de sus jefes, develando algunas cosas, pero sin un enfoque, y alentando al sabotaje en Venezuela, es decir, promoviendo la destrucción de ese país para que el hambre sea mayor y se vengan para acá los venezolanos. Entonces, bueno, lamentablemente lo dejamos para otro programa. La política exterior se va a llamar así, política exterior de Colombia, con el fracaso de la cumbre de Lima, con el fracaso de cambiar UNASUR, vetar a Cuba y la declaratoria de guerra a Venezuela. La declaratoria de guerra a Venezuela, que se ha vuelto que nos llenó esto de venezolanos. Bueno, hasta un próximo programa, amigos que nos han esta noche sintonizado y que en las redes sociales pueden encontrar ese programa en reproducción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Ramos. Quedamos atentos. Bueno.